Reacciones ha generado la decisión del Tribunal Constitucional para despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos y adolescentes menores entre los 14 y los 18 años. Vamos a tratar el tema con el doctor Julio Rodríguez, que ya está con nosotros. Vamos antes a ver este informe. A partir de ahora, las relaciones sexuales consentidas entre un adulto y menores de entre 14 y 18 años ya no serán castigadas con pena de cárcel. Esto luego de que el Tribunal Constitucional despenalizara esta norma por considerarla inconstitucional. Bastaba que una menor tenga 14 y menos, más de 14 y menos de 18 años para que aquel que hubiera tenido una relación sexual consentida o no consentida era considerado como delito de violación. Y la pena era no menor de 25 a 30 años. Lo que para muchos expertos provocaba efectos negativos. La adolescente que había procreado un hijo o una persona conocedora de que si daba el nombre del padre iba a ir a la cárcel, preferían padre desconocido. El tribunal también dejó sin efecto la penalización de todo acto sexual consentido entre dos adolescentes. El Tribunal Constitucional es que está reconociendo un derecho de los adolescentes a tener un ejercicio libre y responsable de su sexualidad. Yo creo que eso es importante, pero esto no quiere decir que dejemos de proteger a los adolescentes. Padres de familia se mostraron en contra de la sentencia del tribunal. No estoy de acuerdo. O sea, menores de edad deben alcanzar un nivel todavía de maduración, de emocional, ¿no? Como para, qué sé yo, iniciarse en una vida sexual. Los chicos lo único que quieren es abusar de las chicas y las embarazan y luego las dejan a las chicas. No obstante, el tribunal aclaró que el fallo no excarcela a procesados y condenados por violencia, agresión o abuso sexual contra menores. Muy bien, está con nosotros el abogado Julio Rodríguez para tratar este tema que desde el sector conservador, básicamente, doctor, gracias por venir. Usted por la invitación. Ha despertado mucha polémica, mucha crítica, porque se habla de que esta decisión abre el camino a agudizar o incrementar el delito de trata de personas o prostitución. ¿Esto puede verse reflejado en la realidad con esta decisión del fallo del TC? Definitivamente no. ¿Por qué? Por muchas razones. La trata, como cualquier otro delito, tiene que ser objeto de prueba y tiene que determinarse si es que se ha cometido un delito de trata. Y esta decisión del fallo del Tribunal Constitucional no afecta en absoluto el tipo penal de trata de personas. Solo se circunscribe a hablar del delito de agresión sexual de persona que tenía entre 14 y 18 años, cuando lo que hacía en la práctica era prestar consentimiento para el acceso carnal. No es que signifique que el que tiene entre 14 y 18, si es objeto de una amenaza, si es objeto de un violentamiento, no vaya a ser castigado por agresión sexual. Ese es obviamente algo que trata de, creo yo, de algún sector de malinterpretar la decisión del Tribunal Constitucional o tratar de confundir a la población. El que usa la violencia o la amenaza a cualquier edad siempre va a ser un agresor sexual. Porque la violación finalmente tiene formas de probarse y esta decisión no encubre en ningún momento un violador, ¿no es así? Obviamente que no. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional de manera coherente es lo que ya había reconocido la Corte Suprema desde el 2008. Es decir, las personas que tienen entre 14 y 18 son personas que tienen capacidad de disponer de su sexualidad. Por lo tanto, si el acto es consentido, si el acto es libre y voluntario, entonces no puede haber delito. Y eso es lo que está reconociendo el TC, lo que ya la Corte Suprema había establecido en el 2008 y que generaba una incoherencia en el sistema. ¿Por qué? Porque este acuerdo vinculante de la Corte Suprema era obligatorio para todos los jueces, pero no era obligatorio para todos los fiscales. Entonces teníamos fiscales que investigaban estos delitos, denunciaban este delito ante el Poder Judicial y el Poder Judicial tenía la obligación de archivarlo. O sea, me está usted diciendo en buena cuenta que no sería una novedad porque ya los jueces desde el 2008 fallan en esta línea. Correcto. Y reconociendo lo que es obvio en materia penal. Yo establezco un tipo penal, un delito, solo si protejo un bien jurídico. Yo no puedo inventarme delitos porque lo que hago es convertir el Estado de Derecho en un estado de persecución, en un estado policíaco. Entonces, ¿qué protejo yo entre los 14 y 18? Si no dejo que los jóvenes tengan acceso al libre desarrollo de su personalidad, dentro de lo cual está la sexualidad. Estoy restringiendo un derecho fundamental, que no tiene ningún sentido.
porque de la mano de eso lo que comienzo a conculcar es el acceso de los jóvenes a métodos anticonceptivos, de control de natalidad, a métodos que permitan utilizar ellos para poder evitar el contagio de enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual. Es decir, todo lo que es una cultura de educación sexual la dejo apartada hasta que cumplan 18 años, desconociendo lo que la realidad en el caso peruano ya ha establecido a través de estudios que se han publicado el año pasado y que han sido de conocimiento de todos los medios de comunicación. La edad de iniciación sexual en el Perú promedio es 12 años. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que los que tienen entre 14 y 18 no pueden acceder al ejercicio libre de su sexualidad? Claro. Ahora, el mismo sector conservador, contrario a esta decisión del TC, señala que, vamos, si bien es cierto, no se genera un manto de impunidad sobre los violadores o sobre quienes practican la trata, dicen ellos, los conservadores, que es muy fácil convencer a un adolescente para que mediante prebendas o mediante algunos regalos o cosas así, en fin, o chantaje si es posible, no llegar, digamos, a que ellos puedan confesar que hay un delito y mantener esto de manera encubierta. ¿Cómo se procesa esto? Pero es que eso también vuelve a ser algo totalmente subjetivo. Es decir, estamos diciendo que los adolescentes de este país son fácilmente convencibles para tener acceso carnal y a través de un mecanismo de comercialización de la sexualidad. No estamos en la década de los 60, estamos en la década, ¿no es cierto?, del año 10 del nuevo siglo, y donde la información y el conocimiento que tienen los jóvenes hoy día es muchísimo mayor que antes. Y es mucho más complicado pensar que alguien va a poder ser convencido ingenuamente de estar sometido a trata de personas sobre texto de decir que se trata de una relación libre y consentida. Creo yo que ahí la labor no es del derecho penal. Si yo quiero evitar que algunos jóvenes entren en la prostitución, entren en este mundo oscuro, tengo que dar, pues, como Estado, garantía de que van a recibir una educación correcta. Tengo que dar como Estado la garantía de que los núcleos familiares van a ser cohesionados y van a poder brindarle la protección que merecen estos jóvenes. Pero no puedo hacerlo conculcando su derecho legítimo a ejercer su sexualidad, que es parte del desarrollo de su libre personalidad. Quizá a manera de conclusión lo que nos está diciendo es que desde el Estado esta decisión del TC debe estar acompañada de prácticas intensas de educación sexual. Obviamente, porque... Eso falta, pues. Eso falta, pero es que eso falta porque normativamente yo lo tenía prohibido. Es decir, ¿para qué le voy a enseñar sexualidad a alguien que tiene menos de 18 si no la puede ejercer hasta que tenga después más de 18 años? Entonces, ¿para qué enseñar educación sexual en el colegio si no la pueden ejercer? Entonces, es absolutamente incoherente. Lo que ha hecho el TC es volver a lo que ya existía. Esta norma estaba en el Código Penal del 91, como el TC la está reconociendo. Entonces, creo yo que se está, en su momento, dejando que injerencias de naturaleza moral y por lo tanto lejanas del derecho penal objetivo de un Estado democrático de derecho, interfieran en la norma. Y lo que hace es, en lugar de ser un mecanismo positivo, se convierte en un mecanismo negativo. ¿Cuántas personas han sido chantajeadas, extorsionadas por relaciones sexuales libres con personas que tenían más de 14 y menos de 18 y que tenían que dar algún tipo de pago para no revelar lo que había sucedido? ¿Qué pasaba con aquellos jóvenes que tenían una enamorada, que teniendo en su momento ambos minoría de edad, pero por ejemplo él alcanzaba los 18 y a los 17, se convertía repentinamente en un agresor sexual? Claro. ¿Qué pasaba en aquel que tenía una enamorada que tenía 17 años y salía embarazada? Tenía que salir corriendo porque lo iban a denunciar por agresor sexual. Es decir, estábamos legislando de espaldas a la realidad, generando un estado de persecución y no un estado democrático libre. La opinión del doctor Julio Rodríguez sobre la decisión del TC para despenalizar el sexo consentido entre mayores y adolescentes entre 14 y 18 años. Gracias, doctor, por venir esta...